Wilson toward the end zone. It is caught. Seattle's got. ¿Existe un jugador que haya hecho todos los méritos para entrar en el Salón de la Fama y luego hacer prácticamente todos para sacarse de la contienda? Russell Wilson, un quarterback que desafió las expectativas, llevó a los Seahawks a la gloria y se convirtió en un ícono de la NFL con su carisma y su famoso mantra de "Why not us?". Su historia comenzó como la de un underdog que conquistó la liga, pero terminó en un lento y doloroso declive. Lo que parecía una carrera encaminada al Salón de la Fama, hoy se escribe con tintes de tragedia deportiva. Y hoy, con Jackson Dart como nuevo titular de los Giants, la realidad es clara. Russell Wilson ya no es el hombre de antes. Esta es la historia completa de su ascenso y su caída. Ever there was somebody who played himself out of a Hall of Fame, it's Russell Wilson. De tercera ronda a titular. En 2012, Russell Wilson no figuraba entre las grandes promesas del draft. Con apenas 5 pies 11 pulgadas y 204 libras, los scouts lo veían como demasiado pequeño para la NFL. Creció en Richmond, Virginia, brilló en North Carolina State y cerró su etapa colegial en Wisconsin, donde en un solo año lanzó 33 touchdowns y llevó a los Badgers al Rose Bowl. En ese momento, uno de los pocos antecedentes de un quarterback tan bajo era Drew Brees, que medía 6 pies de altura. Pero lejos de los físicos de otros jugadores como Tom Brady, Peyton Manning o Philip Rivers, por mencionar algunos quarterbacks de la época. Por eso, a pesar de su evidente talento, fue tomado apenas en la tercera ronda del draft 2012, con el pick 75 por los Seattle Seahawks. Un quarterback subestimado, pero Pete Carroll y John Schneider vieron en él algo especial. Ese mismo año, Wilson compitió con Matt Flynn, el carísimo suplente que Seattle había firmado por $26 millones. La historia ya la conocemos. Flynn se quedó en la banca. No jugó ni un partido como titular. Wilson se quedó con el puesto y no lo soltó. Como novato lanzó más de 3.100 yardas y 26 touchdowns, empatando en ese momento el récord de Peyton Manning en su temporada debut en cuanto a pases de anotación lanzados. En 2013 llegó su coronación en el marco del Super Bowl 48, enfrentando a los Denver Broncos. No había sido un gran año estadístico por parte de Wilson, quien en ese entonces se limitaba solamente a no cometer errores y dejar que un ataque terrestre pulverizante, cortesía de Marshawn Lynch, tomara la iniciativa, para después encargarle el resto del trabajo a la legendaria defensiva de la Legion of Boom. Pero ya habían destellos de grandeza por parte de Russell como quarterback, con su movilidad y su capacidad de poner pases imposibles en plena carrera. En el Super Bowl, la defensa de Denver se concentró en detener a Lynch, quien acumuló apenas 39 yardas. Pero Wilson respondió con precisión lanzando para 206 yardas y 2 pases de anotación en la aplastante victoria de 43-8. Después vino el 2014, el año más importante para su carrera. Si bien los números no lo favorecieron lanzando para apenas 20 pases de touchdown, esta temporada era un Wilson diferente. Lentamente Lynch empezaba a mostrar señales de cansancio, y el quarterback empezó a tomar más decisiones propias, regalándonos pinceladas de arte como lo podemos notar en el drive de 80 yardas para dejar tendidos a los Broncos en el rematch del Super Bowl, apenas en la semana 1. En la semana 16, para asegurar un boleto a playoffs, vino su partido de destape contra los Arizona Cardinals, en prime time del Sunday Night Football. Seahawks aplastaron sin misericordia a los Cardinals 35-6, con 339 yardas por aire de Wilson, más un par de touchdowns. A eso sumó un acarreo de anotación. Y Lynch también aportó por ahí una jugadilla espectacular más o menos recordada. Los Seahawks llegaron a la postemporada, y en la final de conferencia Wilson dio uno de sus peores y mejores juegos en contra de los Green Bay Packers. Lanzó para 4 intercepciones, habiendo completado solo 2 pases en los 2 primeros cuartos, pero nada de eso contó para el resultado final. Pues entre llamadas sin sentido del coach Mike McCarthy y desconcentración por parte del resto de los Packers, Wilson encabezó un regreso y puso a Seattle arriba 22-19, con una jugada increíble de conversión a Luke Wilson de por medio. Aaron Rodgers empató el partido, pero Wilson clavó la daga con una jugada maravillosa en tiempo extra. Así llegaron al Super Bowl 49 frente a los New England Patriots, en lo que hizo creer a muchos en el presagio de una dinastía. Pero el destino le jugó una mala pasada. La jugada que lo marcó todo. Super Bowl 49. Quedaban 26 segundos. Seattle en la yarda 1, con Marshawn Lynch listo para entrar a las diagonales. Todo el mundo esperaba la carrera, pero la jugada fue otra. Wilson lanzó buscando a Ricardo Lockett y Malcolm Butler interceptó. Los Seahawks perdieron y la decisión de Pete Carroll y Darrell Bevell, su coordinador, entró a la historia como una de las peores llamadas del juego grande. Aunque Wilson nunca fue señalado como el culpable directo, esa intercepción marcó un antes y un después. Fue el inicio de las tensiones internas y para muchos, la jugada que evitó que Seattle se convirtiera en la nueva dinastía de la NFL. El éxito y los problemas internos. En los años siguientes, Wilson dio un estirón de calidad que pocos esperaban, acumulando 9 Pro Bowls para un total de 10 en su carrera, temporadas de más de 4.000 yardas y remontadas épicas.
Firmó temporadas de 34, 35 y 40 pases de anotación, rompiendo todos los récords significativos de la franquicia y transformándose indudablemente en el mejor pasador de la historia de los Seattle Seahawks. Pero también crecían los roces internos. Él quería más control ofensivo, mientras que Pete Carroll seguía apostando por una filosofía conservadora, correr el balón y ganar con defensa. En 2020, Wilson rompió el silencio y dijo estar cansado de ser golpeado, señalando la falta de protección de su línea. Era un mensaje claro, quería cambios. En 2021 ya circulaban rumores de que estaba abierto a ser transferido a otro equipo. Por aquel entonces, los Denver Broncos estaban desesperados. Venían de una temporada de 7-10 y simplemente no levantaban cabeza a la ofensiva, sin contar con un quarterback de garantías desde la salida de Peyton Manning. Habían despedido a Vic Fangio como head coach y contrataron a Nathaniel Hackett ante la inminente salida de Aaron Rodgers en Green Bay. Hackett había sido un eficaz coordinador ofensivo con los Packers y esperaban que Rodgers se diera a jugar en las montañas de Colorado. Pero de último momento, A-Rod decidió quedarse en Green Bay, enviando a unos desesperados Broncos en busca de una segunda opción. En marzo de 2022, lo impensable sucedió. Seattle rompió lazos con Russell Wilson, enviándolo a Denver en un megacambio que incluyó selecciones de primera y segunda ronda, además de varios jugadores. Denver, del sueño al desastre. Denver recibió a Wilson como el salvador. El equipo le extendió un contrato descomunal de $245 millones a cambio de la ilusión de volver a ser contendientes. En ese entonces no sospechaban lo drástico que sería el derrumbe. En 2022, bajo Nathaniel Hackett, Wilson tuvo la peor temporada de su carrera. 16 touchdowns y 11 intercepciones, con apenas 5 victorias. Su estilo de liderazgo también fue cuestionado. Se reveló que tenía su propia oficina dentro de las instalaciones, separado de sus compañeros, y hasta un equipo de coaches personales cuya presencia preferencial generaba tensiones en el vestidor. Ahora, si bien ya había tenido bajones en sus números con Seattle, absolutamente nadie esperaba la caída tan estrepitosa en cuanto a calidad y talento. En la semana 3 frente a los San Francisco 49ers, Broncos se impuso con el magro score de 11-10 en un juego muy defensivo. Wilson lanzó para 126 yardas, sin touchdowns. Semana 5 contra los Indianapolis Colts, partido que los Broncos pierden 12-9 en overtime, con números de tristeza, 278 yardas, sin touchdowns y 2 intercepciones. Semana 13 contra los Baltimore Ravens, derrota de 10-9. Wilson lanza para 189 yardas, sin touchdowns una vez más. Semana 16 contra Los Angeles Rams. Derrota para su equipo por un escandaloso 51-14. Wilson lanzó para 214 yardas y 3 intercepciones, y una anotación, siendo capturado en 6 ocasiones. Los memes de Let's Ride y la caricatura de Mr. Unlimited, que habían sido lemas de inicio de temporada, derrochando confianza en sí mismo, lo volvieron objeto de burlas y ridículo en redes sociales. El bajón con respecto al año 2021 con los Seattle Seahawks, su último con esta franquicia, fue palpable. De 25 pases de anotación a 16, con un incremento de intercepciones, 6 contra 11, y una caída de casi 20 puntos en el quarterback rating de 103.1 a 84.4. Sus escapadas imposibles habían desaparecido. El convertir a cualquier receptor en una estrella era cosa del pasado. No parecía tener alma, era un jugador roto, sin vida, egoísta, que no tomaba riesgos y sin seguridad en sí mismo. En 2023, con Sean Payton como nuevo entrenador de los Denver Broncos, hubo una leve mejoría, pero por el hecho de que era casi imposible replicar la debacle previa. Payton no pudo rescatar la mejor versión de Russell, y su rendimiento fue parte del fracaso del equipo. El 2024 marcó el final. Los Broncos lo cortaron aceptando el golpe financiero más grande en la historia de la NFL, un dead cap de $85 millones. Denver, literalmente, pagó para que se fuera. La oportunidad desperdiciada en Pittsburgh. Tras ser cortado por Denver, Omar Khan y Mike Tomlin aprovecharon que los Broncos les estaban haciendo el favor y firmaron a Wilson en un contrato de un año por $1.2 millones. Con el cambio de Kenny Pickett a Filadelfia, los Steelers necesitaban un suplente, por lo que en marzo decidieron hacer un trade con los Chicago Bears para una sexta ronda condicional a cambio del quarterback Justin Fields. Aún con este movimiento, todo indicaba que Russell Wilson sería el quarterback titular para Pittsburgh en 2024, y así lo confirmaría Tomlin posteriormente. Las cosas en la ciudad de los Tres Ríos no empezaron de la mejor manera. Durante las pruebas físicas previas al training camp, Wilson sufrió una lesión en el gemelo que inicialmente lo dejó inhabilitado por las semanas previas a la temporada, pero terminó por agravarse, y Ross inició la campaña en estatus de inactivo. Durante su ausencia en el campo, Justin Fields guió al equipo a una marca de 4 ganados y 2 perdidos durante 6 juegos como titular, sin ser espectacular, pero de manera sólida.
Todo hacía pensar que el tiempo en la banca de Wilson se iba a prolongar el resto de la temporada. Pero Mike Tomlin tenía otros planes y nombró titular a Wilson para el partido de la semana 7 en casa, recibiendo los New York Jets de Aaron Rodgers. Ganaron con contundencia, 37-15, con un Russell que lanzó para 264 yardas y 2 touchdowns. Bastante sólido considerando su falta de ritmo. La buena racha se mantuvo y aunque Wilson empezaba a mostrar carencias y cometer errores, los Steelers ganaron 6 de los siguientes 7 partidos, incluyendo una actuación espectacular de más de 414 yardas y 3 pases para touchdown en contra de Cincinnati, que hizo pensar a varios en el posible regreso de Russell a su forma histórica. Así se mantenían como líderes de su división y se preparaban para enfrentar playoffs. ¿Había tomado Mike Tomlin la decisión correcta? Pues no. El golpe de realidad vino en los últimos 4 partidos de la temporada regular, cuando Eagles, Ravens, Chiefs y Bengals los derrotaron en forma consecutiva. La ofensiva comandada por Wilson promedió apenas 14 puntos por juego en esta racha, y él cometió errores importantes, como un pick six y el fumble en la yarda 2 en el partido contra Baltimore. Pittsburgh terminó con un récord de 10-7, relegados a un lugar de wild card. En el partido de playoffs las cosas no fueron diferentes. Los Steelers se vieron tremendamente superados en todas las instancias del juego por unos aplastantes Ravens que se llevaron la victoria en casa, alargando aún más las rachas sin victorias en playoffs de Mike Tomlin. Ross terminó la temporada con 2.482 yardas, 16 touchdowns y 5 intercepciones. La organización decidió no extenderle contrato. En Pittsburgh quedó claro que Wilson ya no podía cargar con un equipo. Un último intento con los Giants. En 2025, los New York Giants lo firmaron por 1 año y 10.5 millones. Brian Daboll le entregó la titularidad con la esperanza de que pudiera guiar a un roster joven. Wilson llegó con su optimismo habitual. Organizó cenas, entrenamientos e intentó mostrarse como líder. Pero el equipo también invirtió en el futuro. En la primera ronda del draft eligieron a Jackson Dart, un novato con mucho talento. Y desde el inicio se habló de que la paciencia con Russell sería limitada. En la corta temporada, Wilson se veía al mando, entre comillas, sin mostrar garra ni alma. Salvo por un partido en contra de la terrible defensiva de los Cowboys, simplemente no funcionó. Después de 3 semanas como titular, vino uno de los drives más infames y ridículos de los últimos años, que terminó por ser su epitafio. Primer down, pase a tierra de nadie. Castigo por intentional grounding. Segundo down, carrera de quarterback, sin fruto. Tercer down, pase a nadie, sobrevolando a cualquier jugador. Cuarto down, pase a nadie, recibiendo abucheos de todos los asistentes al MetLife Stadium. Lo peor de todo es que se notaba en él algo peor que ser un jugador malo de fútbol americano, ser un jugador sin alma, sin garra, sin ganas de estar en el campo. Daboll confirmó lo inevitable. Wilson iría a la banca y Jackson Dart sería el nuevo titular. Por si fuera poco, Jackson Dart guió a los desinflados Giants a una victoria contra los Chargers. El caos fuera del campo. Mientras el nivel de Russell bajaba, su persona pública seguía creciendo. Wilson cultivó su imagen como Mr. Unlimited, pero esa misma marca fue lo que lo distanció de sus compañeros. En Denver se volvió un ejecutivo más que un líder. En Pittsburgh no generó la conexión que se esperaba. Y en Nueva York, aunque intentó recomponer su imagen, la llegada de Dart dejó claro que el futuro no era suyo. ¿Qué queda de Russell Wilson? Russell Wilson es una de las figuras más polarizantes en la historia de la NFL moderna. Sin duda alguna es el mejor quarterback en la historia de los Seattle Seahawks y está en la discusión del mejor jugador de la franquicia junto a Steve Largent, Marshawn Lynch y Shaun Alexander. Pero sus siguientes etapas son las de uno de los peores jugadores de la liga. Intercepciones, falta de motivación, no da respuesta a sus compañeros, malos números, jugador limitado a los ocasionales pases profundos. Todo ello envuelto en una actitud nefasta. Tuvo momentos brillantes que marcaron una generación. Su ascenso fue meteórico, de ser un pick de tercera ronda a campeón del Super Bowl en apenas su segundo año. Pero también se ganó la percepción de estar demasiado full of himself. Sobrado, vamos. Y aquí quedan las preguntas inevitables. ¿Wilson creció y brilló gracias a The Legion of Boom y esa defensa histórica? ¿Fue Pete Carroll el verdadero genio detrás de esa era más allá del propio Russell? La historia habría sido drásticamente distinta si en el Super Bowl 49 se hubiera corrido el balón para buscar la victoria en lugar de lanzar. Y la obligada, ¿merece un lugar en el Salón de la Fama? Con más de 46,000 yardas y un anillo de campeón, su nombre podría estar en la conversación, pero su final en Denver, Pittsburgh y Nueva York deja heridas difíciles de ignorar. Es la historia de un jugador que al principio de su carrera cambió la idea de lo que un quarterback pequeño podía lograr, pero que quizá nunca pudo escapar de su propia sombra. No olvides darle like al video, suscribirte al canal, activar notificaciones, compartir este contenido en redes sociales y seguir consumiendo lo que producimos todos los días para ti en los canales de Primero y 10.